Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 ha sido un pilar sobre la salvación por la gracia por medio de la fe. Ha sustentado nuestra identidad protestante sobre una salvación por la fe frente a una salvación por las obras. Ha supuesto un estímulo constante para una comprensión liberadora de la fe ante el esfuerzo de limitarla con cargas y esfuerzos o demandas externas. Nuestra fe y la de nuestros mayores ha sido, por tanto, estimulada, alentada, liberada y fortalecida por un pasaje como este. Sin embargo, este texto es mucho más que el estímulo a una fe o de una fe subjetiva. Por importante que ésta sea, solo puede comprenderse dentro de un contexto mayor, el que el apóstol Pablo nos está dibujando desde Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta este versículo 10 del capítulo 2. ¿Será que tenemos una comprensión demasiado pequeña y reducida de la salvación de Dios y de la fe? ¿Será que tenemos que ampliar y redefinir nuestra comprensión de las mismas? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Sobre lo primero que quiero llamar la atención es que solemos pensar que Efesios capítulo 2, centrándonos en los versículos 8 al 10, pero todo el capítulo 2, está hablando de la justificación por la fe, esa doctrina que supuso la controversia y la división entre protestantes y católicos en el siglo XVI. O dicho de otra manera, los pasajes de Romanos, de Gálatas y de Filipenses que hablan de la justificación por la fe son leídos frecuentemente a la luz de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10, que no está hablando sobre la justificación por la fe. Así que solemos pensar que la justificación por la fe es lo mismo que la salvación por la gracia por medio de la fe. Sin embargo, en Pablo son dos temas distintos. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 no tiene que ver con la justificación por la fe, sino por la salvación por gracia, donde las obras de la ley correspondientes a la justificación por la fe no tienen que ver con las buenas obras de la salvación por gracia. Las obras de la ley, como ya hemos venido explicando, son el sábado, las normas de pureza y la circuncisión, que marcaban las fronteras sociales de pertenencia por medio del Mesías al pueblo de Dios. Por otro lado, las buenas obras de las que está hablando la salvación por la gracia, por medio de la fe en Efesios 2, son el resultado de dicha salvación por gracia y no su causa u origen. Para comprender bien todo esto, tenemos que retroceder al principio de lo que Pablo está hablando. Y lo primero, pues es importante, es entender cuál es el curso de argumentación de Pablo. Pablo está tomando, como siempre hace, la narrativa de salvación principal del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Todas las promesas hechas por Dios a su pueblo Israel son ahora releídas y cumplidas por medio de Jesús el Mesías. La promesa del Evangelio de la llegada del reinar de Dios se cumple por medio del reinar del Rey Jesús. Esto es lo que empieza diciendo Pablo en el capítulo 1. No voy a decir cada uno de los versículos para no hacerlo demasiado pesado, pero vamos a ir refiriéndonos a todo lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 1. Dios escogía a su pueblo entre un pueblo de esclavos, liberándolos de la esclavitud, conduciéndoles al desierto con la promesa de la herencia de una tierra. De igual manera, Dios está renovando este pueblo por medio ahora del Rey Jesús. Esta elección de este pueblo de esclavos es por pura gracia y amor. Y no tiene que ver con otorgar ningún privilegio, ninguna exclusividad al pueblo de Dios por encima de otros pueblos, sino con el propósito de dar testimonio
del reinar de Dios al resto de los pueblos. Es decir, que Dios elija un pueblo dentro de un pueblo de esclavos no es algo que le otorga un estatus superior a otros pueblos o naciones, sino simplemente que tiene un propósito, que este pueblo se convierta en el testimonio de lo que Dios está haciendo en el mundo por medio de su reinar y de lo que va a terminar por hacer. De la misma forma que aquel pueblo de esclavos recibió la liberación de la esclavitud en aquella primera Pascua, señalando con la sangre con sangre los dinteles y las jambas de las casas israelitas, recordemos la narrativa de la Pascua, ahora somos liberados por medio de la sangre de Jesús, el Rey, crucificado eh, y posteriormente resucitado. Tras la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud, el pueblo recibe las instrucciones para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo va a habitar la misma presencia de Dios como promesa de restauración de toda la creación. Tras el tabernáculo sería el templo quien va a cumplir con esa función de unir el cielo y la tierra, como ya que el templo es una representación del cosmos entero, de toda la creación. Y por tanto, igual que en Génesis 1, tras la creación, la presencia de Dios habita la creación como un templo, ahora el templo es símbolo, representación de toda la creación donde habita la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que, debido a la idolatría y debido al exilio en Babilonia, antes de eso, la presencia de Dios se retira de ese espacio del templo. Pero ahora, dice Pablo, cuando ha llegado el cumplimiento del tiempo, versículo 10, lo que antes representaba el templo, ahora lo representa Cristo. Jesús, el Mesías, es el nuevo templo, la unión de los cielos y la tierra para albergar la presencia de Dios en el mundo. Y por último, al igual que el pueblo de Israel, por medio de la promesa hecha a Abraham, tuvo la promesa de la herencia de la tierra, nosotros, unidos por la fe a Jesús el Mesías, como respuesta a la palabra del Evangelio, participamos del pueblo de Dios y de una nueva herencia. ¿Veis que el apóstol Pablo está tomando la narrativa del Antiguo Testamento y la está comparando ahora a la luz de lo que ocurre por medio de Jesús el Mesías? Y está releyendo esa narración en la que somos ahora todos los seguidores de Jesús el Mesías reincorporados y por lo tanto todas aquellas promesas son cumplidas ahora por medio de Jesús. ¿Cuál es esta nueva herencia de la que nosotros participamos al formar parte del pueblo de Dios? No solo ir al cielo tras la muerte, sino la promesa de unos nuevos cielos y una nueva tierra. Igual que el pueblo de Israel recibió en el desierto la promesa de una tierra, nosotros recibimos la promesa de una nueva tierra, de una nueva transformación del mundo, en la que la presencia de Dios habitará siendo todo en todos. Y como hemos visto en las semanas anteriores, como garantía de esa promesa, ¿m? Tenemos como si fuera la fianza que damos como señal de un importe económico cuando nos comprometemos a comprar una casa y damos una señal como compramos algo o damos una cantidad mayor y damos una señal, bueno, la fianza de un alquiler o lo que fuere. De igual manera, el Espíritu Santo es esta fianza, esta garantía de esa promesa, de esta herencia que vamos a recibir un día. Así que lo que experimentamos por medio del Espíritu Santo aquí y ahora es garantía de lo que un día experimentaremos en plenitud, que es la presencia de Dios en la nueva creación. Todo esto es lo que Pablo está diciendo en este capítulo 1 de Efesios.
Por tanto, esta triada de éxodo, templo y herencia llega a su cumplimiento por medio de lo que Dios está haciendo en el Mesías. Pero ¿cómo es esto posible? Porque Jesús no es solo un ser humano común y corriente, que lo es, sino que además está trayendo el reinar de Dios en el mundo. Jesús el Mesías, que ha muerto en la cruz, pero también que ha resucitado entre los muertos y ha ascendido a la diestra del Padre. ¿Qué significa todo esto? No el movimiento literal a un cielo físico como lo relevante o lo importante, sino el reconocimiento de que este Jesús es el verdadero Rey del universo. Esto es lo que significa este movimiento de ascensión a la derecha del Padre. El que está en la sala de mandos, vamos a decirlo así, en el puesto ejecutivo del universo, es ahora Jesús el Rey. Esto es lo que nos están transmitiendo los textos. Y esto, por tanto, no es una declaración meramente de fe, subjetiva y privada, sino que es una confesión pública, una confesión política, de que por encima de cualquier forma de gobierno, de cualquier gobernante, de cualquier forma de institucionalización del poder, está el reinar de Jesús, el Rey. Cuando ese reinar se complete y se consume por medio de la victoria sobre los poderes del mundo, el mundo será transformado en un mundo nuevo, en el que los seres humanos habitarán en plena comunión con Dios. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el anticipo de esta realidad. Pero alguien podrá decir que no es capaz de ver este reinar de Jesús, el Mesías, en el mundo actual. No parece que haya nadie en la sala de mandos o en el puesto ejecutivo del universo, sino todo lo contrario. Pablo, que no es un idealista ni es un ingenuo, y que vive como un judío en uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, que fue el Imperio Romano, y que además probablemente está en prisión, bajo custodia de dicho imperio, a la espera de recibir una sentencia que podría llevarlo a la muerte. Esta es la situación desde la que escribe Pablo. Y no es alguien que vive cómodamente en su casa haciendo críticas de salón. A pesar de todo ello, es capaz de afirmar que hay un poder superior a aquel que le puede llevar a la muerte y que llevó a la muerte a Jesús de Nazaret. Ahora, este Jesús crucificado, resucitado y ascendido a los cielos, reina sobre aquellos que gobierna en el momento en que Pablo está escribiendo y que puede llevarle y conducirle a la muerte. Pues bien, Pablo, que no es ningún idealista, como decimos, ningún ingenuo, es consciente de que esto no es algo evidente por sí mismo, sino que debe ser revelado para poder conocerlo. Dice, versículo 17 del capítulo 1, que Dios debe iluminar los ojos, la comprensión de nuestro entendimiento, para que podamos comprender esta esperanza, esta herencia y el poder que opera en nosotros, los que confiamos en Él, que es el mismo poder que operó en la resurrección de Jesús. Esto es lo que está diciendo Pablo. Evidentemente, no es algo que podamos comprender de manera por nosotros mismos, sino que nuestra comprensión, nuestros ojos, debe ser afinado a esta perspectiva de Dios, a lo que Dios está haciendo y va a terminar por hacer, y por lo tanto se nos debe revelar, se nos debe dar a conocer. Y precisamente esta es la oración que hace Pablo por la iglesia de Éfeso y otras iglesias contemporáneas para que puedan llegar a comprender en toda su profundidad esta realidad. Y también es la oración para nosotros, para que podamos comprender más allá de lo cotidiano, de lo diario, de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, podamos entender que efectivamente hay un poder por encima que finalmente va a ser prevalente en el mundo y que va a transformar el mundo.
De este cuadro cósmico de la salvación, de un reinar de Dios que llega al mundo para transformarlo por completo, que es lo que Pablo está hablando en el capítulo 1, ahora Pablo pasa a una dimensión que podríamos nosotros llamar personal, incluso individual o humana, en el capítulo 2. El reinar del Mesías no solamente afecta a los poderes que gobiernan en el mundo, no solamente va a afectar a el mundo en sí mismo, sino que también afecta a los seres humanos en la concreción de su vida personal y diaria. Y Pablo retrata este reinar del Mesías en nosotros con una metáfora, con un símbolo que transmite el paso de la muerte a la vida. Antes del reinar del Mesías, nosotros estábamos muertos porque vivíamos centrados en la voluntad de nuestro yo, es decir, la voluntad de la carne, y acordaos de la predicación de la semana anterior, siguiendo las modas imperantes en la sociedad, bajo los deseos de la carne, es decir, según nuestros propios criterios y nuestras posibilidades humanas. Pero, dice el apóstol Pablo, el amor y la misericordia de Dios nos ha hecho pasar de muerte, de estar muertos, a estar vivos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que se nos da por medio de Cristo, de Jesús el Rey. Unidos a Él por medio de la fe, somos resucitados con Él y con su ascensión ocupamos con Él los puestos de mando del universo. De manera que el ser humano pueda ejercer un reinar justo y sabio sobre el mundo. De manera que la verdadera política recupere su sentido. La política no es una deformación de un mundo espiritual o una vocación espiritual. Hay un sentido de la política acorde a la vocación que Dios da a los seres humanos y hay un ejercicio de una política acorde a cuando el ser humano está centrado en su propia voluntad, en su propio deseo de poder, en su propia ansia de poder, en su propio deseo de imponerse sobre los demás. Con todo esto, llegamos a los versículos 8 al 10 de este capítulo 2. Toda esta salvación del mundo y con él de los seres humanos es por gracia. Es decir, se nos da y se nos otorga de manera gratuita e incondicional, por medio de la fe, esa fe que es fidelidad a Jesús, el Rey. Y esto no es algo que podamos nosotros atesorar como un logro nuestro, como algo propio, sino que es un regalo dado por Dios. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que en la sociedad romana había un evangelio, que era el del Imperio Romano. De igual manera, también se hablaba de gracia, de fe y de obras. Gracia, fe y obras constituían el lenguaje político y social del momento de la sociedad romana. Los reyes, el emperador o las élites locales de cada región dentro del imperio ejercían su acción de gobierno por medio de la gracia, a cambio de fe, fidelidad por parte de sus súbditos, y de esta manera estas élites políticas realizaban unas obras por las que ganaban reconocimiento público, influencia y poder político. Así que cuando los cristianos hablan de gracia, de fe y de obras, están hablando un lenguaje que sus vecinos no cristianos, sus vecinos paganos pueden entender muy fácilmente porque era el lenguaje político del imperio. Pero la sorpresa para aquellos vecinos paganos estaría en que
ese lenguaje no estaría dicho del emperador o del gobernador romano o del rey local que pudiera estar decidiendo los asuntos locales más inmediatos, sino de un tal Jesús de Nazaret, que nadie conocía quién era, pero que sí se sabía que había muerto en una cruz, ajusticiado por el imperio. Y que ahora estos cristianos decían que estaba gobernando por encima del emperador. Pues bien, esta salvación por gracia, por medio de la fe, ejercida por medio de este Jesús de Nazaret, no es el resultado de aquellas obras por las que los poderosos podían ganar su poder político en la sociedad, sino que es el resultado de ese reinar de Dios por medio del Mesías, que está llegando gratuitamente como un regalo por amor y misericordia de Dios a toda su creación. Claro, esto es un auténtico cambio, una auténtica revolución para aquella sociedad. Lo fue y también puede serlo para la nuestra. Como conclusión, Pablo termina esta parte diciendo que en Jesús el Rey somos hechos una nueva creación. Versículo 10 del capítulo 2. Así que recuperamos la capacidad de reinar según el reinar de Jesús, el Rey, con una acción de gobierno que traiga justicia y sabiduría al mundo. Y estas no son obras para ganar un poder político que se imponga sobre los demás, sino de una actitud de servicio para la transformación del mundo. Y a eso somos llamados como seguidores y comunidades del Mesías. Participar de la transformación de la realidad que Dios está haciendo y que va a terminar por hacer por medio de acciones sabias y justas. Y con esto recuperamos el cuadro completo del Evangelio y de la salvación dentro de su contexto social y cultural. Que no se trata solo de una salvación individual para irnos al cielo tras la muerte, sino que se trata de una transformación de todo el universo por medio de las acciones de gobierno de Jesús el Rey, que al que prestamos nuestra fe, nuestra fidelidad, formamos parte de su pueblo y por tanto nos convertimos también en artífices y participantes de esta transformación del mundo. ¿Por medio de qué? De estas buenas obras que son ejercidas como resultado y como consecuencia de esta fe, fidelidad que prestamos a Jesús, el Mesías, y que tiene que ver con la transformación de lo que está a nuestro alrededor. De esta forma no hay oposición entre fe y obras, no hay oposición entre política y religión, no hay oposición entre salvación universal, salvación del mundo, salvación cósmica y salvación individual. No hay oposición entre una salvación etérea, descarnada y una salvación encarnada. No hay una única salvación, que es la salvación del mundo y con el mundo la salvación individual. Y todo es lo mismo, todo forma parte de la misma narrativa, todo forma parte del mismo proceso de salvación de Dios, de la misma voluntad de Dios, del mismo propósito de Dios.
Y es urgente y necesario que en nuestra sociedad y en nuestra cultura recuperemos esta dimensión de la salvación, esta identidad cristiana y este saber estar en el mundo como seguidores fieles, em, discípulos de este Jesús, el Rey. Que así sea. Recuperemos esta amplia visión y esta comprensión profunda de los textos bíblicos que han sido mutilados, reducidos, maniatados por el devenir de la cultura ah, mm, cristiana posterior y especialmente de la cultura moderna. Nuestra oración, así como fue la oración de Pablo por las comunidades a las que él servía, que Dios abriera sus ojos a esta realidad del reino de Dios por medio de Jesús el Rey, nuestra oración es que todo esto sirva para equipar a la Iglesia y a los creyentes hoy a cumplir con esta vocación que hemos recibido de Dios en Cristo y el Espíritu Santo. Que así sea.